A ver, ¿qué le pasa? Buenas noches, ¿cómo están, estudiantes? Esperemos unos minutos para empezar clases. Desgraciado, ya echaste a perder al cliente. Date feliz, muro viejo desgraciado. Sin vergüenza. Sin vergüenza que hasta el día de hoy no sabes qué es un dolor. Y viéndole la cara nomás se da cuenta uno que estaba sano. Con puta, maldito. Estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes y ya mismo noches, ¿no? Bienvenidos a todos y a todas. Esperemos unos 2 minutos más de gracia para empezar la clase. Por favor, muchas gracias. Muy amables. Bienvenidos. Por favor, alguien que me ayude en qué tema nos quedamos la última clase, por favor. Levanta la manito. Rubén, por favor, ayúdenos. Profesor, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos habíamos quedado, licenciado, en la democracia moderna. Democracia moderna. Ajá. Ya. Sí, Listo. Muchas gracias, Rubén. Muy amable. Tiene 2 puntos extras. sí, licenciado. Gracias. Muy amable. Listo. Vamos a poner como título procesos históricos que alumbran la democracia. Procesos históricos que alumbran la democracia. Procesos históricos que alumbran la democracia. Ponemos lo siguiente. En la polis griega, coma, en el intento de ordenar la forma de vida,
en el intento de ordenar la forma de vida, de sus tribus primitivas, de sus tribus. Permítame un segundito, ¿ya? Solución.
Ya, mil disculpas, estudiantes, ¿ya? A ver, permítame un segundito. Ya listo, nos quedamos, vuelvo y repito, ¿no? En la polis griega, en el intento de ordenar la forma de vida de sus tribus primitivas, coma, se vivieron varias formas de gobierno, se vivieron varias formas de gobierno, se vivieron varias formas de gobierno llamadas por Aristóteles, llamadas por Aristóteles, llamadas por Aristóteles como, dos puntos, tiranía, 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 coma, monarquía, coma, oligarquía, repito, varias formas de gobierno llamadas por Aristóteles como tiranía, monarquía, oligarquía, tiranía, monarquía, oligarquía y aristocracia, coma, cuya característica en común, cuya característica en común era el gobierno, era el gobierno era el gobierno de unos pocos en su propio beneficio, en su propio beneficio, mientras el pueblo permanecía en la pobreza, mientras el pueblo permanecía en la pobreza, coma, era esclavizado, era esclavizado y estaba excluido, y estaba excluido del poder político, y estaba excluido del poder político. Punto aparte. En el siglo XVII, en el siglo antes de Cristo, las malas cosechas, las malas cosechas y los abusos de poder, las malas cosechas
perdón, las malas cosechas y el abuso del poder contra los campesinos, provocaron un gran descontento, provocaron un gran descontento social, un gran descontento social. Un gran descontento social. Punto seguido, perdón. Eran épocas de fuertes conflictos, eran épocas de fuertes conflictos, eran épocas de fuertes conflictos de fuertes conflictos, coma, en el año de 620 antes de Cristo, en el año 620 antes de Cristo, coma, el destino del legislador Dracon redactó un conjunto de leyes, redactó un conjunto de leyes un conjunto de leyes un conjunto de leyes, coma, diferentes a las divinas, diferentes a las divinas, diferentes a las divinas, para organizar la vida de la sociedad, para organizar la vida de la sociedad, para organizar la vida de la sociedad. Punto seguido. Son las primeras leyes son las primeras leyes son las primeras leyes humanas existentes. Son las primeras leyes humanas existentes. Coma, coma, aunque muy drásticas, aunque muy drásticas, aunque muy drásticas,
muy drásticas, lo cual provocó un aumento, lo cual provocó un aumento del descontento popular. Del descontento popular. Del descontento popular. Punto aparte. Solón, como se pronuncia, ¿no? Solón, entre los años, Solón, entre los años, Solón, entre los años, Solón, entre los años, Solón, entre los años 593, 593 y 594 antes de Cristo, antes de Cristo, antes de Cristo, propuso una forma de gobierno, propuso una forma de gobierno, propuso una forma de gobierno que propugnará el interés común. Punto seguido. Siendo gobernante, siendo gobernante, siendo gobernante, derogó, siendo gobernante, derogó derogó algunas leyes draconianas, 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 y creó unas nuevas. Y creó unas nuevas. Y creó unas nuevas. Coma, que reducían el poder de la nobleza, que reducían el poder de la nobleza, punto y coma. Además, reestructuró
Además, reestructuró las instituciones políticas. Además, reestructuró las instituciones políticas dando una mayor participación al pueblo, dando una mayor participación al pueblo, dando una mayor participación al pueblo. Punto seguido. Así aparecen normas o leyes así aparecen normas o leyes que ordenan la vida que ordenan la vida en sociedad. Y que están por sobre y que están por sobre y que están por sobre los caprichos de los gobernantes. Punto aparte. En Grecia, se crearon, en Grecia se crearon las bases de una nueva forma, las bases de una nueva forma las bases de una nueva forma de gobierno de gobierno, dos puntos, la democracia. Punto seguido. Esta persigue el interés común. Esta persigue el interés común, coma, coma, que implica que el Estado, que implica que el Estado, que implica que el Estado debe satisfacer las necesidades, implica que el Estado debe satisfacer las necesidades
debe satisfacer las necesidades de la población con base en leyes justas, punto seguido. De ahí el origen de ahí el origen de ahí el origen Tú también puedes ayudar a reducir el riesgo. de la palabra, de ahí el origen de la palabra democracia. Dos puntos. Demos, abrimos paréntesis, que significa pueblo, cerramos paréntesis. Y kratos, abrimos paréntesis, poder. Cerramos paréntesis. Es decir, el poder del pueblo. Es decir, el poder del pueblo. Les voy a compartir un videito, por favor, para que lo veamos. Muchas gracias. La democracia es un sistema político que se originó durante el mundo antiguo. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha ido transformando para adaptarse a los cambios que han ocurrido dentro de la sociedad humana. En este video repasaremos el origen de la democracia y los cambios que ha experimentado desde sus orígenes hasta nuestro tiempo. Como les adelantaba, la democracia se originó durante la antigüedad, en la ciudad-estado de Atenas, aproximadamente en el siglo VI a.C. De hecho, fueron los griegos quienes crearon la palabra democracia, la cual significa poder del pueblo. Esta democracia se caracterizó por ser un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan directamente en las decisiones políticas de la ciudad. Sin embargo, tenía limitaciones muy importantes, como por ejemplo el hecho de que esos ciudadanos que podían participar en las decisiones de gobierno debían poseer poder económico, no podían ser de clases bajas, ni mucho menos esclavos. A pesar de ello, este sistema político es considerado al día de hoy como una democracia directa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una democracia en la que el pueblo no elige representantes para que voten en su nombre, sino que participa personalmente en las funciones de gobierno. Hacia el año 322 a.C., la democracia ateniense llegaría a su final, luego de la expansión de Macedonia. Sin embargo, esta influenció en gran medida a otra de las formas de gobiernos más importantes de la historia antigua, el de la República Romana. Algunos de los elementos que adoptaron los romanos de la democracia griega fueron el hecho de que la elaboración de leyes era responsabilidad del Senado, mientras que las otras funciones del gobierno eran llevadas a cabo por las magistraturas
los cuestores, los pretores y los cónsules. Todos estos funcionarios debían ser elegidos por los ciudadanos con derecho, y aunque en un principio este derecho era únicamente para los patricios, con el paso del tiempo también los plebeyos llegaron a ejercerlo. Finalmente, las instituciones romanas terminan por corromperse. Con ello, llega el final de la República y aparece el Gran Imperio Romano. La forma de gobierno más común durante la época medieval fueron las monarquías hereditarias. Por eso, tendrán que transcurrir varios siglos para que aparezca una forma de gobierno democrática, esta vez completamente distinta a la democracia antigua. Esto ocurre a partir del siglo XVIII y va a estar influenciado por el movimiento de la Ilustración, el liberalismo y los cambios económicos que experimenta el mundo con el crecimiento del comercio y de la industria. Es así como se comienza a cuestionar los sistemas monárquicos y a defender una forma de gobierno en el que se limiten los poderes del Estado y se vele por las libertades individuales del ciudadano, como por ejemplo su derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la propiedad y al derecho que poseen todos los miembros de una comunidad de hacer política sin importar cuál sea su etnia, su religión, su posición económica o su tendencia ideológica. Uno de los procesos históricos más importantes para la democracia fue la independencia de los Estados Unidos, declarada en el año 1776. Esta significó un verdadero triunfo para la democracia. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque sería la primera vez que una colonia consigue independizarse. Además, sería la primera vez que el poder político es sometido al consentimiento de los ciudadanos y la primera vez en que las libertades individuales son plasmadas en una constitución escrita. Por todo esto, es en este proceso donde se crean las bases de la democracia moderna, unas bases que con el transcurso de los años se harán cada vez más amplias y progresivamente irán incorporando a grupos de personas que al principio eran excluidos de la política por su sexo o por su origen étnico. Por otra parte, todos los hechos y cambios ocurridos a lo largo del siglo XX serán muy importantes para que la sociedad termine por ampliar el significado de la democracia. Por ejemplo, luego de vivir las consecuencias de los sistemas políticos totalitarios y la crisis económica mundial del año 1929, muchos sectores de la sociedad comienzan a ver la democracia como un sistema que debe garantizar los derechos del individuo, la división de los poderes públicos, pero que además debe preocuparse por el bienestar económico de los ciudadanos. Otro ejemplo lo podemos encontrar a finales del siglo XX, con la crisis de las instituciones modernas y el desarrollo de la revolución informática, es decir, la aparición de nuevas formas de comunicación como el Internet. Todo esto sirve para que algunos sectores políticos comiencen a proponer la idea de una democracia más directa, en la que los ciudadanos participen activamente y no solo en el momento en el que se celebran las elecciones. Esto último continúa siendo solo una idea,